¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al módulo de hermenéutica y vamos a continuar respondiendo a las preguntas de investigación teológica, tomando en cuenta todos los contextos que nosotros hemos visto con los pasos y leyes de hermenéutica para una buena interpretación. Lo vamos a aplicar a las investigaciones teológicas y por ende lo vamos a aplicar a los sermones que nosotros realizamos para compartir. Y también vamos a poder motivar de esta manera a que se puedan hacer estudios tal vez más académicos y para el aporte de la sociedad, ¿no? Entonces, haciendo una buena investigación teológica, hemos estado respondiendo dos preguntas. Primero, encontrar el canon, el contexto canónico del pasaje que vamos a estar estudiando y también determinar el texto original de este mismo pasaje. El día de hoy vamos a responder dos preguntas más, que son, ¿qué es lo que dice el texto? Vamos a encontrar el mensaje y la intención del autor a través de un contexto dado. ¿Qué es lo que realmente quiere decir el texto? Y la segunda pregunta que vamos a responder, ¿qué significa este texto? Porque recordemos que lo que dice literalmente muchas veces tiene que ser pasado por el filtro del contexto gramático histórico, del contexto histórico, social, cultural. Entonces, vamos a responder estas preguntas utilizando todas las herramientas de la hermenéutica que hemos estado estudiando a lo largo de este curso. ¿Qué es lo que dice el texto? Después de haber determinado el contexto canónico y haber determinado cuál es el texto original, vamos a ver qué es lo que este texto original quiere decir. Ahora corresponde preguntar qué dice el texto original. Para establecer la traducción hay que tener en cuenta vocabulario y gramática. Puede ser necesario usar diccionarios gramaticales de las lenguas bíblicas. Para esto, hermanos, muchas veces nosotros pensamos que basta tal vez con tener un diccionario y poder determinar una palabra. Pero muchas veces vamos a tener que hacer un estudio más profundo y entender lo que dice desde la gramática. Puede que una palabra esté en un verbo presente activo indicativo, que si estuviera en un verbo aoristo imperativo, podría cambiarle el sentido a todo el texto. Y aquí la importancia de entender qué es lo que dice el texto y de acudir a las lenguas originales en que fue escrita la Biblia. No necesariamente tenemos que ser unos eruditos en idiomas de la Biblia, pero sí buscar todas las herramientas posibles para poder determinar lo que dice este texto en su idioma original. Recordemos que hasta en nuestros lenguajes y jergas, le podemos decir, hay mucha diferencia, no solamente de país a país, sino también dentro de nuestro mismo contexto. Hay muchas veces que nosotros tenemos una palabra que no significa lo mismo en otros contextos. Por ejemplo, en Sudamérica y en la mayoría de América Latina se habla como idioma oficial el español. Sin embargo, hay palabras como, por ejemplo, las pipocas, que nosotros entendemos el concepto aquí en Bolivia. Pero si te vas más a Perú, le van a decir canchitas. Si te vas más para Argentina, le van a decir pochoclos. Si te vas más para México, le van a decir palomitas de maíz. Todos entienden el significado desde su contexto. Son palabras totalmente diferentes que significan lo mismo, de acuerdo al contexto geográfico, al contexto cultural, le van a atribuir un significado a esa palabra. Por eso es importante que nosotros nos vayamos al idioma original de la Biblia, ya que muchas veces lo que la Biblia quiere decir no es lo mismo que en nuestro idioma original. ¿Sí? Así que les recomiendo que para este proceso ustedes puedan contar con ayuda del interlineal griego, tal vez el de Francisco La Cueva, pero no solo quédense ahí, también con los diccionarios, ¿no? Con la concordancia Strong, que tiene muchas referencias en griego, en hebreo, pero no solamente se queden ahí, sino realmente vayamos al contexto gramatical a hacer un análisis gramatical. Si realmente toda la gramática y la sintaxis concuerdan en este pasaje,
vamos a poder interpretar e identificar muy bien qué es lo que el texto quiere decir. Por eso va a ser muy importante responder a esta pregunta con todas estas características. Después de poder identificar qué es lo que realmente el texto quiere decir desde el idioma original y su contexto gramatical, nos vamos a hacer la segunda pregunta. ¿Qué es lo que significa el texto? Vuelvo a utilizar el mismo ejemplo de las pipocas. Para nosotros entendemos muy bien ese concepto, ¿verdad? México lo va a entender ese concepto, Argentina lo va a entender ese concepto, Perú lo va a entender ese concepto, por más de que las palabras sean diferentes. Pero habiéndolo determinado desde su contexto histórico, gramatical, cultural, gramatical, pues le vamos a dar una significancia al texto, ¿verdad? Al hacer esta pregunta, se va más allá de la simple traducción literal del texto. Para determinar el significado de las palabras de un texto, debe estudiarse la sintaxis de las oraciones. Además, debe investigarse el significado de las palabras importantes, debe ser comparado con el uso en otros pasajes bíblicos y las opciones que ofrecen los diccionarios teológicos. Al estudiar la sintaxis de un texto, se considera la estructura de la oración y la función de las palabras. Además, debe prestar atención a las frases idiomáticas y preposiciones difíciles de traducir. Así que de esta manera vamos a entender qué es lo que significa el texto dentro de nuestro contexto. Son preguntas que van a ser muy importantes de responder cuando nosotros estemos haciendo esta exégesis que se va a aplicar a cualquier tipo de investigación. También a la vez estamos haciendo el ejercicio de la hermenéutica aplicando leyes y reglas. Así que no se pierdan estas clases donde estamos respondiendo estas preguntas imprescindibles a la hora de hacer una investigación teológica y poder aplicar así la hermenéutica y la exégesis. Recuerden que la hermenéutica no consiste simplemente en pasos mecánicos que aplicar, porque vamos a ver en la palabra y en la Biblia distintos contextos, distintas expresiones literarias. Vamos a encontrar narrativas en el texto que definitivamente se van a quedar solamente como descriptivas. Vamos a encontrar mandatos y alegorías y vamos a encontrar también hechos específicos, ¿no? Donde el Señor está mandando, donde el Señor está decretando, y eso definitivamente se va a quedar como prescriptivo dentro de la hermenéutica para la interpretación bíblica. Y todos estos tienen diferentes pasos y leyes de interpretación. Así que recordemos eso. La hermenéutica no se cierra en pasos específicos, pero cuando hagamos una exégesis, sí vamos a tener pautas que nos van a ayudar a hacer una interpretación desde el texto para la interpretación y para la exposición a los demás hacia afuera, ¿verdad? Así que nos van a ayudar, son pautas, no son reglas. Recordemos que podemos responder a estas preguntas de manera indistinta, pero lo importante es que se pueda llegar al objetivo principal de la hermenéutica, entender e interpretar la intención original con la que el autor escribió en ese pasaje o porción bíblica. Así que vamos a continuar con estas clases y respondiendo estas preguntas.